Buenas y bienvenidos al Reino del Dado, un podcast donde cada semana comentamos las novedades y hablamos de juegos de mesa. ¡Comenzamos! Bueno, muchas gracias. Retomamos temporada después de un periodo de pausa forzado por la vida que nos ha llevado por otros derroteros, pero una vez más estoy muy contento. He vuelto a poder jugar habitualmente a juegos de mesa, he podido quitarme un atasco de títulos que tenía pendientes y he podido volver a tener tiempo y espacio suficiente para grabar este podcast gracias a los dos que me seguís habitualmente. Una vez más, una muestra de que gritar en el desierto quizás no tenga mucho efecto, pero es terapéutico. Las novedades de esta semana, empezando por el jueves con las novedades de Maldito. Maldito Games nos presenta un juego de construcción de mazos, pioneros de la aviación. Es un juego que sale el día 19, jueves. Es de 1 a 4 jugadores, tiene solitario y sale a un PvP de 45 euros. Dice la caja 1 hora de duración, anda en torno a 1 hora, es verdad. Es una temática de los inicios de la aviación, los hermanos Wright, cuando se montaban en máquinas que tenían más ilusión que capacidad. Durante este juego, que se basa en construcción de mazos y un post-al-lac, vamos a tener que ir haciendo una construcción del mazo con un robo continuo y muestra de cartas, forzando nuestra suerte hasta que recorramos el mayor espacio posible o nos estrellemos. No importa, una vez más, el fracaso es una excelente maestra. Tiene una mecánica similar al Patchwork, en el cual cuando nos estrellamos vamos perdiendo acciones o nos va a costar más recorrer el tablero para ir puntuando. Hablaremos de él cuando tengamos la oportunidad de probarlo. Después salen también de Maldito el mismo día los componentes deluxe de Honey Bath. Si el juego de las abejillas os ha dejado con más ganas, ya sabéis, ha salido una caja de componentes extra en esta maniobra que hace Maldito de separar por un lado el juego, por el otro los componentes, o bien deluxificar el juego, o bien aquellos complementos que salieron con el Kickstarter. También el jueves 19 sale Zhang-Guo, el primer emperador. En este juego vamos a intentar reunificar a la China, no solo mediante maniobras militares, sino que además también intentando crear una cultura unificada, manteniendo o bien el mismo idioma, la misma moneda, a fin de facilitar las relaciones comerciales y la sensación de las regiones como país. Este juego lo publica Rakins Games, es mezcla área con gestión de manos y es de 1 a 4 jugadores. 120 minutos de duración, sale a un PvP de 54,95. Es una reimplementación de un juego que ya existía, pero lo vuelven a sacar con un nuevo diseño. La verdad es que tiene muy buena pinta, pero 120 minutos de duración lo veo un poco escaso. Yo, a no ser que seáis unos profesionales del juego, yo diría que se va a ir más 2 horas y media, 3 horas. De todas maneras, es un juego muy temático, con una gran interacción de jugadores, muy recomendable. El Ark es un juego de Cole Wright, diseñador del John Company, dibujado. El arte es de Kyle Ferring, que también participó en Road en OAT, también hizo el Ahoy. Y está publicado por Leather Games. Es un juego sobre conquista en el espacio, control de área, con un montón de detalles. Sobre todo se basa en la gestión de una mano de cartas y la tirada de dados. Controlamos área, tiramos dados sobre todo por los enfrentamientos, que al final no son tan importantes como uno podría pensar en un primer vistazo. Pueden jugar de 2 a 4 jugadores y la duración, según indica la caja, es de 60 a 120 minutos. Muy importante lo que viene a ser la experiencia que tengan los jugadores. Es un juego en el que un error por parte de los jugadores puede provocar que uno de ellos, o sea, nos ha pasado, se dispare y dé un cerrojazo y acabe la partida. Bueno, para el que no conozca al autor, simplemente decir que el ROT es un juego que ha vendido muchísimo, ha tenido muchísimo éxito, se basa en una asimetría absoluta de las facciones que controlan los jugadores y es como si cada uno estuviera jugando a un juego distinto con una bastante interacción. Cuando salió fue yo lo calificaría de revolución.
Two Tomatoes vendió mogollón, tiene mogollón de expansiones, quizás muy por encima de lo que necesitaría el juego, porque es un juego que ya básicamente con el juego base y los subterráneos era ya un juego muy completo en mi opinión. Pero bueno, al final, si es el juego de vuestra vida, no paréis de jugar en vuestro grupo y necesitáis las expansiones, pues siempre se agradece. Por lo menos, además, también contamos con que Two Tomatoes ha seguido sacando prácticamente todo el material que salía en inglés. Al igual que hace Maldito, que es una cosa que siempre se agradece, porque no es la primera vez ni la segunda que tenemos el juego básico, pero las expansiones en inglés no llegan a salir nunca. Más este juego también, al igual que el ROT, depende mucho de cartas y tiene una gran dependencia del idioma. Tampoco vamos a hacer un cómo jugar, ni vamos a ir repasando las reglas, pero va a haber, tenemos un mapa central con una serie de sectores conectados por unos segmentos centrales a la hora de movernos, sin más importancia que el hecho de favorecer el movimiento por las áreas, sin tener que entrar en todos los sectores de producción. Cada sector va a haber un planeta que va a tener uno o dos espacios para edificar, que podemos edificar o bien puertos espaciales o bien ciudades. Los puertos espaciales fabrican naves y las ciudades fabrican materiales. Una vez dicho esto, nosotros vamos a tener un despliegue inicial, vamos a tener una serie de construcciones ya dadas por el despliegue que se realiza al azar, según una carta que hemos sacado, y eso nos va a dar número de naves y el número de ciudades, puertos espaciales. Durante la ronda, en lo que es lo más innovador, vamos a recibir 6 cartas que van a ser las 6 acciones que vamos a poder realizar durante nuestro turno. En lo que viene a ser una especie de Race for the Galaxy quizás o Puerto Rico. Básicamente, no, ya os digo que no me quiero extender mucho, pero vamos a tener una serie una serie de palos que van a ser 4, 7 cartas por cada uno, jugando a 4 jugadores, jugando a menos se eliminan los 1 y los 7, y la carta va a tener una serie de información, que va a ser el palo que tiene, va a ser un número en la esquina superior izquierda y luego una serie de puntos y una serie de ambiciones. Estos 4 datos son los que van a hacer el equilibrado de la carta. Cuando el jugador inicial, que es el que marca la acción que se va a realizar esta ronda, la cuestión es que va a elegir una de los palos y va a jugar esa carta. Y además va a tener la opción de elegir una ambición, anulando el número de su carta, el valor numérico, y convirtiéndolo en 0. Esto le va a favorecer a fin de poder elegir qué es lo que va a dar puntos de victoria al final de la ronda. Pero bueno, no entramos todavía en ello. Y los siguientes jugadores tienen la opción de o copiar la acción con una carta boca abajo, y entonces van a realizar una vez esa acción. Pueden pivotar, que es pueden jugar una carta para realizar solo una vez esa acción con la carta que ellos han puesto boca arriba, o pueden superar, lo que es colocar una carta del mismo palo que el jugador inicial, pero con mayor valor numérico. Esto es importante de cara a que el jugador inicial, cuando juega el mazo, esa carta del mazo, puede ejecutar tantas veces esa acción como los puntos, los bips que llama el juego, que tiene esa carta, y que van de 1 a 4. Una vez más, está ponderado de tal manera que las cartas de mayor valor numérico den menor número de pips y las cartas de menor valor numérico pues dan mayor número. Por ejemplo, si yo salgo con un 1 o un 2, voy a poder ejecutar 4 veces la acción, pero si alguien juega un 7, solo va a tener 1 y solo va a realizar una vez la acción. Y se va a compensar sobre todo porque el que haga un sobrepasar con el mayor número de ese palo que ha jugado el jugador inicial se va a quedar con el siguiente jugador con la iniciativa y va a ser el siguiente jugador inicial en la próxima ronda. También es importante saber que para limitar la suerte, es verdad que las 6 cartas se reparten al azar entre todos los jugadores. Puede ser que uno de los jugadores tenga ponderadamente mayor valor numérico en la mano que el resto, pero también es verdad que el juego cuenta con mecánicas para intentar anular esto, una serie de técnicas que hay para descartarse y robar la iniciativa, etc. Y
Este palo que vamos a jugar nos va a permitir jugar varias acciones, ya os digo, con esa potencia, con ese número de acciones que nos marcan los puntos, los VIPs. Las acciones, por ejemplo, podrían ser tags, que es fabricar con nuestros planetas que tengan producción y tengan una ciudad. Build, podemos fabricar puertos espaciales, ciudades o bases. Move, para mover nuestras flotas. Repair, para reparar todas nuestras unidades, sean ciudades, puertos y naves, van a tener una posición indemne y otra posición con daños. Influencia, eso es para intentar aumentar nuestra influencia sobre las cartas que hay en la mesa. Secure, que es para recoger una carta de la mesa. Y Battle, que va a conducir a un enfrentamiento con otro jugador. Lo cual, después de la mecánica inicial de las acciones, nos lleva a los dos puntos más importantes con los que cuenta el juego, que son, vamos a tener una serie de recursos que van a fabricar nuestras ciudades, vamos a tener una serie de cartas encima de la mesa que van a indicar sucesos o acciones o características especiales, y vamos a tener además una serie de condiciones de victoria en el tablero, que es lo que se llaman ambiciones. Como indicaba antes, es lo que vamos a poder escoger. Y puede ser pues por destruir unidades enemigas, por tener cautivos, por tener un determinado recurso de distinto tipo. Nos lleva al último tipo de unidades que poseemos, que son los agentes. Tenemos unos peones que lo que vamos a hacer mediante una de las acciones es mandarlo a cartas que están encima de la mesa. Estas cartas que, como he dicho, representan sucesos, acciones o habilidades que realmente tienen una influencia muy importante en el juego. Si nosotros con la acción de influir conseguimos tener suficientes agentes y con la acción de secure nos llevamos esa carta, no solo vamos a disponer de esa carta, sino que además los agentes enemigos que hubiera nos van también a reportar puntos. Además, destacar que el juego, en mi opinión, está muy equilibrado, porque el hecho de tener una gran producción de materiales no nos va a limitar. El hecho de que tengamos algún enfrentamiento tampoco, porque tal y como se generan los puntos de victoria, es verdad que hay que ir muy enfocado a lo que estás haciendo, aprovechar los huecos que te dejen los oponentes que están jugando en ese momento sus estrategias, y sobre todo entender que en un momento dado el hecho de dominar el mapa tampoco te favorece tanto. En la partida que jugamos es verdad que hubo jugadores que tuvieron mucha menos extensión controlándolo, pero a través de cartas, a través de acciones de influencia, pudieron jugar la partida perfectamente. Tampoco quiero que esto se convierta en un caos a la hora de escribir las acciones, pero sí que me ha parecido interesante todos los recursos que tiene el juego, que son combustible, armas, lo que sería la capacidad de generar batallas, reliquias, psycho y materiales puros y duros. Se puede usar no tanto para reparar o para pagar por acciones básicas de las cartas que jugamos de la mano, sino que nos dan acciones extras en una fase que se llama el preludio. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos una mano de cartas que no nos ayudan a nuestra estrategia en ese momento, pero hemos tenido suficiente fuel en nuestro tablero particular, nuestro tablero de jugador, vamos a poder gastar en el preludio antes de jugar nuestra acción, pero después de haber jugado la carta, para, por ejemplo, en el caso de fuel, jugar ese número de acciones de movimiento. En el caso de materiales, realizar esas acciones de construcción, etcétera. También, bueno, hay una serie de detalles sobre cómo funciona cada uno de los materiales. Hay una pequeña diferencia, pero no creo que merezca la pena entrar en ello. Y luego, las condiciones de victoria. ¿Cómo se acaba la partida? Las condiciones de victoria son las ambiciones que podemos escoger. Como ya he comentado, tenemos Tycoon, quien es el que tenga más materiales. Quién es el Tyrant, el que haya conseguido capturar a más agentes enemigos. Warlord, el que tenga más trofeos, ciudades, bases y naves destruidas. Keeper, aquel que tenga más reliquias. Y Empath, aquel que tenga más recursos de psiónica. Nosotros no le devolvemos, en el caso de Tyrant y de Warlord, nosotros no devolvemos
los agentes ni las naves y ciudades y bases destruidas hasta que se puntúa. Vamos a tener estas ambiciones y vamos a tener 3 chips con distintos puntos de victoria para el primero y para el segundo, cada uno de los 3. Durante la partida, durante cada uno de los capítulos, vamos a escoger qué chip va a qué ambición, de tal manera que solo van a puntuar 3 ambiciones como máximo, al haber solo 3 chips con puntos de victoria. También es importante, el juego no te limita el hecho de escoger, podrían ir los 3 solo a una de las condiciones de victoria, con lo cual podríamos puntuar al final del capítulo 1, 2 o 3 ambiciones. Además, contamos con 5 chapters, 5 capítulos. Al final del quinto se acaba la partida y el que tenga más puntos de victoria gana, pero también se puede ganar y acabar la partida por puntos de victoria. En el caso de 4 jugadores, cuando uno tenga más de 27, en el caso de 3 jugadores con 30 y a 2 jugadores 33 puntos de victoria. Además, el juego cuenta, este es el juego básico, el juego cuenta dicen que es modo más avanzado. Yo considero importante jugar con ellos, una serie de líderes, cada uno de ellos te va a otorgar una ventaja y una desventaja para un poco ya guiar la estrategia que vas a seguir, y una ventaja, que es una ventaja que puede ser tecnológica, etcétera. La extensión del juego pues es media, no se necesita una gran mesa para jugar. Es verdad que hay cartas y hay componente por en medio, pero los tableros individuales son pequeños y el tablero central no es de una gran extensión en el juego básico, sin campaña. Bueno, después de esta somera descripción, las conclusiones es que no es precisamente mi juego. Es una nueva vuelta de tuerca. Si os gustó el ROT, es verdad que no tiene demasiado que ver. Es muchísimo más simétrico en todos los jugadores. Los líderes sí que te dan un poco de asimetría sobre por dónde tienes que tirar, pero vamos, en ningún caso es definitorio para el desarrollo de la partida. Es un juego que tiene muchos hilos en marcha y muchos caminos que controlar. Y además, sobre todo, es un juego de estar muy concentrado en lo que está haciendo los oponentes. Porque el problema fundamental es que si tú sigues una estrategia que está bien, pero no te fijas en bloquear al contrario, el contrario con un turno bueno te puede echar de la mesa y acabar la partida. Entonces, bueno, está bien porque limita mucho la duración de la partida. Si veis que está todo perdido, pues bueno, abandonamos la nave, abandonamos el espacio y que sea lo que quiera. Pero sí que es un juego con una interacción muy fuerte. Los jugadores tienen que estar muy atentos de cara a que la partida sea fluida. Yo, desde luego, es un juego que está muy pensado, está muy equilibrado. El tema de tener las cartas en la mano con los 4 valores distintos ponderados. Incluso hay mecánicas para que si hay un problema con el azar en el reparto de cartas, tener opciones. Es muy importante tener el jugador inicial, es muy importante jugar las ambiciones para elegir dónde quieres que vayan los puntos de victoria. Y se dan cosas como, por ejemplo, a la hora de tener una victoria militar, a la hora de intentar puntuar por Warlord, en un momento dado, a ti realmente no te interesa necesariamente ir a donde va donde está la ciudad del contrario y pulverizarla. A lo mejor te interesa más. De hecho, está penalizado pulverizar las ciudades del contrario. Cada vez que destruimos una ciudad tenemos un hándicap que vamos a mantener durante toda la partida. Te interesa más ir a por sus núcleos de naves, a fin de que haya caña y la gente se destruya, porque al final es lo que te va a dar los puntos para quedar el primero. No he contado, el tema de la batalla también es muy interesante porque tenemos 3 tipos de dados para atacar. Y según los dados que tiremos, vamos a tener un efecto más agresivo o menos agresivo. Hay dados que solo tienen daños al enemigo, hay dados que tienen más daño al enemigo y daños propios también, y luego hay los dados de raid, los naranjas, que lo que se utiliza es para robar suministros, al contrario. Como os digo, además, el atacante siempre elige el reparto de daño, con lo cual vamos a decidir si queremos debilitar la flota, si queremos destruir naves de cara a Warlord.
El juego, en cuanto a materiales, es un Kickstarter y se nota, las cartas están muy bien, no llega a los niveles deluxe que hemos visto en otros juegos, pero es perfectamente funcional, se puede jugar sin fundas, muy bien. El tema de los meeples de madera están también muy bien, muy cómodos, se ve perfectamente qué es cada cosa. El tablero y los tableros individuales no tiene tampoco nada extraordinario, pero está muy bien. Los colores, la elección de colores, el diseño, el arte es muy bonito. Y bueno, yo creo que depende mucho la compra de este juego en pensar si vais a tener un grupo de juego habitual con el que jugarlo. No es un juego sencillo, es un juego más sencillo de explicar que el root, porque las acciones, el tema del preludio, etcétera, se explica de manera clara. En 12 hojas, que me parece que tienen las reglas, lo cubres todo. Pero el demonio está en los detalles. Es un juego que yo creo que va a hacer falta bastantes partidas, por lo menos 4 o 5, para ir viendo primero qué cartas van a salir, qué tenemos de cartas de sucesos, de habilidades especiales, etcétera, para dirigir la partida y si merece la pena hacernos con ellas, si no, la interacción entre los distintos ambiciones, si compensa ir a por una carta, perder a la gente, no, quién va a tener más. Es un juego con una interacción muy compleja entre jugadores y que yo creo que cuesta partidas dominar. Entonces, un juego que va a haber mesa 2 veces al mes o que va a suponer una rotación de jugadores importante, a lo mejor es un juego más complicado de sacar todo su jugo. Si en un momento dado habéis quemado el root, habéis quemado juegos con una interacción también muy fuerte, yo desde luego sí que lo recomendaría, porque me parece que no es para nada el mismo juego dentro del autor. Creo que tiene detalles muy interesantes, creo que está muy equilibrado y creo sobre todo que favorece además el que la partida se acabe muy rápido. O sea, en un momento dado, si un jugador durante un capítulo, en el segundo es más difícil, pero el tercero, cuarto y quinto es muy fácil, que si un jugador ha hecho las cosas bien, ha puntuado, estás pasando de hacer 6-7 puntos en el primer capítulo a hacer 25 puntos en el tercero, en el segundo. Y recordemos que a 4 jugadores con 27 puntos se acabó lo que se daba. Así que es un juego que no creo que sea agónico para nada. En cuanto al precio, bueno, a lo mejor sí que el juego, la gente está muy contenta con la campaña, por lo que yo he oído, yo no lo he probado. $100 a lo mejor era un poco excesivo, pero bueno, es que realmente el precio de los juegos está en ese nivel. Estamos viendo que, salvo en algunas ocasiones de Beer, que está sacando los precios más ajustados, están saliendo los juegos por 80, 90 euros. Pues por poner un ejemplo, el ARC me parece que está a 65 euros, que tampoco tenía unos componentes extraordinarios. El Brass ha salido a la edición deluxe de Maldito, que son 80 y pico euros, 80 euros. En fin, desde luego a mí para el Kickstarter sí que me pareció un poco duro. Ya os digo que en tiendas físicas me parece que las copias que han traído el Kickstarter, las que queden, están a 70 euros. Entiendo que se va a ir con la campaña 120, 120 y pico. Básico, o sea, también hay una opción de luxe con unas miniaturas en resina que eran una maravilla, con las naves, que quizás con las naves de resina no esté tan claro qué es lo que está dañado y qué es lo que está indemne, pero bueno, al final yo siempre digo que es una elección personal. Desde luego un juego que tenga esa profundidad y que vais a estar jugando en el grupo pues 4 partidas al mes, 5 partidas al mes y dándole caña, pues oye, es una compra muy justificada. Y bueno,
ya para despedirnos, decir que tiene un 8,5, un 8,6 en la Board Game. Muy justificado. Es un juego muy pensado, le han dado muchas vueltas y es muy buen juego. Quizás no sea mi juego por la concentración que exige en la partida, pero sí tengo muy buenas sensaciones con él. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que además estamos en redes sociales, tenemos un canal en TikTok. Cualquier apoyo, me gusta que nos podéis dar, lo agradezco. Cualquier comentario, los leemos. Y cualquier recomendación o que queráis, aquí estamos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.